Hola, bienvenidos al mejor podcast de la red, Los Imparciales. El mejor podcast de la red donde puedes ser imparcial sobre cualquier cosa. Cualquier imparcialidad. Exacto. Oye, espera un minuto. ¿No te habían corrido? Nunca me corrieron. Solo me fui porque tú eres un imparcial. Eres el peor imparcial que existe porque siempre estás parcializando las parcialidades. Entonces me estoy harto de que parcialices las parcialidades parcializadas. ¿Y por qué regresaste? Porque no había mejor trabajo fuera. Qué ridículo. Pero bueno. Bueno, hoy hablaremos sobre dos temas muy importantes. La iglesia en el siglo XIX Y la economía en el siglo XIX. específicamente inversiones extranjeras. Exacto. Bueno, empecemos. Así que vamos a empezar hoy hablando sobre la iglesia. Todo empezó a principios, durante la colonia, alrededor de los principios del siglo XVIII, cuando las leyes borbónicas fueron aplicadas. Estas leyes, pues, les quitaban mucho poder a la iglesia. Y bueno, la mayor solución para eso es independizarte de España y así pierdes esas leyes. Así que... La iglesia bueno. La Entonces, iglesia agarró a Iturbide. No, antes de eso, La primera persona que fue puesto en la historia oficial que se independizara, que se rebelara contra el gobierno, fue, aunque no como sabrán, Miguel Hidalgo, un cura. Bueno, entonces más tarde, salud, Gracias. se crea la Constitución de Cádiz en España, en Cádiz. Así que no me digas. esta Constitución limitaba mucho el poder de la iglesia, era muy liberal, pero y sí estaba aplicada en México. Así que como La iglesia, harta de esas leyes, decidió ayudar a Iturbide a independizarse de España para poder liberarse de esas leyes, lo que en realidad la independencia fue todo un scam de la iglesia. Correcto. Así que, entonces se independiza México y Iturbide se pone como emperador de la República. Bueno, no de la República, ¿verdad? Del país. Se pone como emperador de México. Y, aplica, miren, sorpresa, las leyes borbónicas. Perdón. Entonces, la Constitución de Cádiz. Entonces, adivinen qué, la iglesia se enoja con él, lo echan del país, y ya que lo echaron del país, adivinen qué, regresa y lo matan. Lo matan. Bueno. Es lo mismo. Oriol, entonces dime, ¿cómo estaba la situación económica en ese momento? La situación económica de México durante el siglo XIX estaba bastante mal durante el principio, porque acababan de salir de esa época donde no sabían qué hacer con su país. Luego, todavía estaban en esa época, pero muchos inversores extranjeros atraídos por Lucas Alamán llegaron a México para minar y hacer empresas en general. Un dato curioso es que muchos de los mineros, de las empresas mineras que entraron en México, eran grandes y eran pobres, no eran ni empresas grandes, entonces decidieron colonia para poder así minarlas con un poco de maquinaria pesada que les habían comprado de manera barata y así poder ser ricos. El problema es que esas minas eran baratas porque ya las habían minado. Completamente. 100%. Ya no quedaba nada. Así que pues se fueron del país los inversionistas, pobres, desilusionados, y ya nunca regresaron por obvias razones. Bueno, regresando al tema de la iglesia, alrededor de ese tiempo estaba en el poder, empezaron las intervenciones. La primera intervención fue, por ejemplo, la primera intervención francesa. Estaba también la intervención española, la estadounidense, etcétera, etcétera. Bueno, esto no era conveniente a la iglesia porque podía perder las libertades contra estos países que no eran nada religiosos. Inglaterra, Francia y etcétera. España. Bueno, ¿España? Sí. España todavía era puesto religioso. La Constitución de Cádiz. Y aún así no es conveniente. Así que entonces ahí se vieron peligrados. En esos tiempos estaba Santana en el poder. Como ya sabrán, 11 veces estuvo. Duraban meses. Pero sí, duraba meses. Aún así fueron bastantes veces. Demasiadas para mi gusto. Tu gusto. Mi gusto. Tu gusto. Bueno, entonces
lo que sucede es que Santana, cuando se nombra emperador, y si quieren que todos le digan Su Alteza Serenísima, La serenidad de su Alteza. sí, la serenidad de Su Alteza, como decía que era Su Alteza Serenísima, o sea, que bueno, también estaba a favor de la iglesia, y empezó a darles un poco más de libertad, y trajo a varios órdenes como los franciscanos de regreso, Etcétera, etcétera. lo cual hizo enojar a muchos y terminó exiliado. Oriol, ¿cómo estaba alrededor de este tiempo la condición económica en México? Fecha, por favor. Tiempo... Finales 1900. Tiempo de 1800. intervenciones. Era bastante mala. Y pues la verdad México no tenía dinero y porque se lo está gastando todo para defenderse de las intervenciones justamente. Y después de la tercera intervención ganaron mucho dinero, bueno, un poco de dinero que pudieron para suministrar un poco al país gracias a la venta de Texas. Aunque realmente no fue mucho dinero lo que ganaron, pero era algo para... Que ayudó a solventar los gastos, pero la verdad era un mal tiempo para México. Bueno, continuando con la iglesia, después de la época de Santana, empezaron las reformas un tiempo después, unos pocos años después de que acabaron las intervenciones. Así que bueno, Porfirio Díaz, entonces entre ellas estaba Benito Juárez. Por esto tuvieron que poner una ley en la que ya iban a dejar de pagar las deudas extranjeras. Así que entonces varios países extranjeros entraron a México demandando que les pagaran todas sus deudas. Deudas, sí, eso. Y bueno, México las pagó, pero Francia se quedó y empezó a entrar por Veracruz y atacar. Y conforme iba entrando, iba siendo apoyado por la iglesia, los conservadores mexicanos. Lo cual causó increíbles problemas. Llegaron al centro, pusieron a Maximiliano, esperando que sea liberal, digo conservador, pero era increíblemente liberal. Lo deja de apoyar la iglesia, a los pocos años lo fusilan, igual que Iturbide, por las mismas razones. Y entonces ahí acaba esa época y regresan Benito Juárez y ellos al poder. Pasando a la época de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz incrementó mucho a la economía mexicana porque construyó ferrocarriles, que fue lo mejor que pudo hacer. Porque antes había ferrocarriles, pero eran muy chiquitos y privados o muy caros. Entonces no mucha gente los podía usar. Y las construía empresas extranjeras. Luego Porfirio Díaz ayudó a que se generara la clase media alta. Los burgueses, etcétera, porque antes había una media baja, muy para abajo. Y ahora por fin había una clase media más alta. Muy bien definida. Sí, ahora, muy bien localizada en medio de todos. Porfirio Díaz es algo importante para la iglesia porque le quitó bastante poder. No tanto como le quitó Benito Juárez, que con sus leyes de reforma se fue directo contra ellos y contra el ejército. Pero Porfirio Díaz también les empezó a quitar poder poco a poco. Ahora, bueno, dime, Oriol, entonces, ¿qué piensas sobre esto? ¿Crees que ha cambiado mucho? ¿Tú qué piensas sobre el cambio que ha tenido la iglesia desde el principio al fin? La iglesia desde el principio, o sea, desde la época, desde el siglo 500 después de Cristo, pues la iglesia ha sido una lápida importante en la creación de moral del hombre. Pero lentamente se corrompió y empezó a odiar perder sus poderes. Te referías más a esta época, perdón. Sí, en el siglo XVIII, XVI, XVII, etc. Era una entidad muy poderosa, con muchas tierras, con mucho monasterio, le ganaba mucho dinero muy fácil. Por el diezmo, etc. Miles de cosas. La iglesia, pues... conforme le iban quitando poderes se iba enojando más y más y más, pero como ya no podía hacer nada, usaba a la población para influenciar a la gente. Influenciaba a la gente para que se enojara con los gobiernos y eran una bola de corruptos, como ya he dicho, a los religiosos que existen en la iglesia, pero por suerte últimamente la iglesia se ha suavizado un poco. Sí, aún así también tiene bastante poder.
pero ya no tanto como antes. Bueno, Ahora, para- tu opinión sobre la economía de México. bueno, hasta donde yo he visto, la economía en ese siglo no era muy, sólida, no era muy, estable, iba subiendo y bajando, empezó bajando, y más o menos cuando las leyes de reforma empezó a subir y a mejorar, pero la independencia, sí que, gracias a la pregunta del ¿y ahora qué? Ya no quedó muy fuerte gracias a que no estaba bien definido qué iba a ser el país. Bueno, ya no tenemos tiempo para continuar, así que aquí lo dejaremos. Gracias por habernos visto. Este fue Los imparciales. el mejor podcast de la red. Y Nos del vemos. internet. Y del internet. Aunque Nos sea lo vemos. mismo. Adiós. Adiós.